Floricanto presenta. Número 559 del Compendio del Catecismo. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración? En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Sí, hay diversos caminos de oración. En cierto sentido, se podría decir que hay tantos métodos de oración como almas orantes hay, porque cada uno va encontrando su manera de expresión a Dios, pero eso no quiere decir que no tengamos puntos de referencia claves para saber si nuestra oración es auténtica o no lo es, ¿no? Si es cristiana o no es cristiana. Entonces, en estos 2000 años de historia de la Iglesia ha acompañado esas formas diversas de hacer oración, las ha ido discerniendo, las ha ido iluminando. Y, por ejemplo, ¿no? El peregrino ruso, ese maravilloso libro en el que se habla de esa oración de quien pide misericordia a través de una jaculatoria que va repitiéndola y se va empapando y empapando de ella. El método ignaciano de hacer oración, que San Ignacio de Loyola de una manera ordenada lo va describiendo, pedir la gracia primero que quiero obtener en esta oración, hacer como ponerse en un contexto, ¿no? Verse metido en la escena que quiero meditar, una composición del lugar, me veo en esa escena, hago también que mis sentidos se ordenen, que se pongan en presencia, escuchar que Dios te dice, responderle. Bueno, la oración teresiana que tiene también Santa Teresa, por ejemplo, no pone el ejemplo de que cuando oramos somos como para hacer oración mental, ¿no? Como una gallina que está picoteando en el suelo y encuentra un grano de maíz, y cuando encuentra el grano de maíz lo picotea y en ese momento levanta el pico a lo alto para ir deglutiendo, y hasta que no traga ese grano de maíz no se vuelve a agachar para buscar, ¿no? otro grano. Así nosotros, dice ella, cuando el Señor nos dice una palabra, nos quedamos en ella, le damos vueltas, la hacemos nuestra, y cuando ya, ¿no? Nos hemos identificado con lo que Jesús nos ha dicho, buscamos otra palabra suya, ese método de la gallinita, fijaros, ¿no? Podríamos encontrar muchos ejemplos a lo largo de los 2000 años, pero es importante que entendamos que la Iglesia necesita acompañar, porque también existen métodos falsos de oración que no llevan adecuadamente, ¿no? Entonces, especialmente en este momento, creo que existe ese riesgo de métodos falsificados de oración, y la Iglesia está haciendo un esfuerzo de discernimiento. Quiero hacer referencia a dos documentos para discernir adecuadamente. Uno, de la Congregación de la Doctrina de la Fe del año 1989, que fue la carta a los obispos de toda la Iglesia Católica sobre aspectos de la meditación cristiana. Fue publicada el día de Santa Teresa, 15 de octubre de 1989. Y ahí se habla de métodos erróneos, de cuestiones de métodos psicofísicos corpóreos, de rechazar a Jesucristo como el camino para la oración. Y de una manera más reciente, el día de San Agustín, 28 de agosto del 2019, la Conferencia Episcopal Española publicó también un documento con el título Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, hablando también sobre la oración cristiana. Y habló sobre el riesgo de la asimilación de la metodología del budismo zen no compatible con la oración cristiana, en la que se busca una especie de vacío interior en el que uno, pues parece que el objetivo de la oración sería buscar el vacío, el no sentir, el llegar
a superar cualquier tipo de percepción sensorial, pero sin embargo nosotros decimos que el objetivo de la oración es el encuentro con el tú, que es Dios, con el Dios vivo que nos habla y se dirige a nosotros. La oración no es un vaciamiento. Entonces, ese documento habla de eso y de los errores que se han introducido desde el llamado pluralismo religioso y desde el olvido de que Jesucristo es el camino para llegar al Padre y que Él es la fuente viva, la inspiración de cómo orar, como Jesucristo oraba al Padre. Entonces, estamos en un momento en el que el influjo de la nueva era nos requiere. La Iglesia siempre ha ayudado entre los 2000 años a discernir qué es verdadera oración y qué es falsa oración, pero igual en este momento se requiere esa ayuda más que nunca, más que nunca. Yo os recomiendo estos dos documentos. El más reciente, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, de la Conferencia Episcopal Española, y el de 1989 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Existe el riesgo de banalizar, de confundir la oración con un método de relajación. Y la oración no es un método de relajación, aun cuando también el hacer buscar una cierta paz y relajación puede servirnos para el encuentro con el Dios vivo, pero la oración no es un método de relajación. La oración es el encuentro con el Dios vivo que viene en nuestra búsqueda, ¿no? y nos llama a entregar nuestra vida en santidad.